A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Muy buenas noches. Este es un programa especial de Tributación de hoy y tengo la suerte y el privilegio en esta noche tan especial para conversar con uno de los expertos tributarios más referentes y más carismáticos de nuestro país. Porque lo importante es eso, llegar a la comunidad contable, empresarial, legal y tributaria, y también para todas esas personas que quieren capacitarse, que quieren cumplir con sus impuestos, con el marco regulatorio de nuestro país, y para eso está la presencia de una persona muy querida en nuestro medio, que es Jorge Rom. Hola, Jorgito, muy buenas noches en tu programa Tributación de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto, un privilegio tener esa grata oportunidad en este programa tan visto, no solamente mediante por cable, sino también lo ven por medio de las redes sociales. Un gusto, un privilegio, y estamos aquí en lo que mejor sabemos hacer, seguir aportando con este conocimiento contable y tributario que tanto nos va a servir a todos nosotros como contadores, auditores, gerentes y muchos dueños de negocios, microempresarios y emprendedores. Sí, y ahora pues con este tema pues de la pandemia y de lo que está pasando, pues, y también para poder estar contigo, ya que tú estás en el COC y nosotros acá en Quito, pues la tecnología hace que podamos conversar y que podamos estar a través de este prestigioso medio de comunicación como es Telesucesos y a través de redes sociales. Queremos conversar algunos temas importantes de cómo se va implementando, poniendo en práctica ya la ley tributaria y su reglamento y sus resoluciones y sus circulares en este 2022, porque ya en la práctica es donde comienzan a aparecer las dudas, las inquietudes, el cómo lo hago, el cómo se interpretó, y ya es en la práctica, en la vida real, en donde cada una de las empresas, cada uno de los contribuyentes, de los contadores, de los financieros, de los negocios, es donde queremos estar bien. Jorgito, comencemos con un tema primero de los gastos personales. En los gastos personales sabemos que hoy tenemos una responsabilidad como patronos de hacer la retención del impuesto a la renta de nuestros empleados en relación de dependencia. Dos artículos muy importantes, el artículo 92, numeral 2 del reglamento fiscal y 104, nos dice que debemos hacer la retención de nuestros empleados, determinando una base imponible. Tenemos que cumplir también con un concepto del artículo 17 de la ley tributaria. Y hoy aparece un nuevo factor que se llama la rebaja por uso de gastos personales. Entonces, ahí quiero hacerte algunas preguntas muy interesantes para que las personas puedan estar bien claras, sobre todo patrono-empleado. Vamos con la primera pregunta. Cuando nosotros vamos preparando nuestro formulario de gastos personales y tenemos que llevarlo a nuestro patrono, la primera pregunta que nos han hecho es, ¿cuáles son los ingresos que debemos colocar en ese casillero 103, que va a ser el detonante para que se habilite la rebaja? ¿Cuáles son los ingresos que habilitan? Porque hoy es así, los ingresos que nos van a decir ¿cuánto de rebaja puedo tener? ¿El 10 o el 20%? ¿Cuáles son los ingresos que deben ir en ese casillero 103 del formulario de gastos personales? Sí, muy bien, Cris. Bueno, aclarando el asunto, ¿verdad? Que este formulario de proyección de gastos personales tiene que, por favor, descargarse de la página web de la Administración Tributaria para que usted pueda acceder al formulario 100% actualizado.
Y en este formulario actualizado nos topamos con el casillero 103, 104 y que tiene como total el casillero 105 que específicamente nos habla acerca de sus ingresos. Sus ingresos. Y tienen que usted ya proyectar sus ingresos ahí en este casillero, tanto los ingresos grabados como los ingresos exentos. Y la suma de estos ingresos proyectados, porque estamos en enero, ¿verdad? Vamos a proyectar nuestros ingresos grabados, nuestros sueldos, nuestras horas extras. También vamos a proyectar nuestros ingresos exentos, que son el 13º, el 14º, el fondo de reserva. Es decir, lo que es grabado queda como grabado, lo que es exento se queda como exento. Pero sin embargo, por una regla para poder nosotros calcularnos la rebaja por el uso de gastos personales, partimos de la renta bruta anual. Esa renta bruta anual es igual a los ingresos grabados proyectados más los ingresos exentos proyectados, que dan como un total de renta bruta anual. Y como usted bien lo dijo, Cris, dependiendo de esa renta bruta anual, es lo que nos va a poder al final del día acceder a una rebaja o del 20% o del 10% producto de una fórmula. Perfecto, entonces es importante que sepamos que en ese casillero de gastos personales, en este casillero 103, tiene que estar esta renta bruta anual proyectada entre ingresos exentos e ingresos grabados, que va a habilitar la rebaja del 10 o del 20. ¿Cómo se habilita esta rebaja del 10 o del 20? Y este es algo muy importante. Se habilita a través de un procedimiento que está en la ley, está en la reforma. ¿Qué nos dice la ley y la reforma, Jorgito, en esta parte muy importante? Porque alguien me preguntaba y me decía, el mismo formulario de gastos personales, Cristina, habla de una rebaja del 10 y del 20, ¿de dónde salió esto? Entonces, miren, el formulario nace de una ley, y es una ley que nace de una reforma legal. ¿Qué dice la reforma legal? ¿Por qué tengo yo una rebaja del 20 o del 10% por uso de gastos personales? Sí, por una ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 que ya tenemos bajo registro oficial y por un mismo decreto ejecutivo 304. Entonces, tanto la ley como el reglamento nos menciona acerca de una fórmula totalmente interesante que recién todavía nos estamos socializando, acoplando, donde antiguamente teníamos nosotros los gastos personales como una deducción, se eliminó el artículo 10 en el inciso 16, más bien se vuelve a crear un artículo numerado, se agrega un artículo al final del artículo 10 de las deducciones, donde nos habla acerca de la rebaja por el uso de gastos personales. Entonces ahí encontramos dos fórmulas, donde le dice que R, la rebaja, es igual a L por el 20% o por el 10%. ¿De qué dependerá eso? Dependerá, bueno, de varios factores, entre ellos de la proyección de nuestra renta bruta anual y también de la proyección por el uso de sus gastos personales. Por eso es importante de que usted, trabajador que nos está escuchando en este preciso instante, usted tiene de plazo, de acuerdo al artículo 104 del reglamento, todo el mes de enero para que usted pueda acudir donde su empleador y entregue oportunamente su proyección de gastos personales, para que su empleador actúe como agente de retención y le retenga lo que es debido, ni en exceso ni en escasez, es decir, de acuerdo apegado a la norma, haciendo uso de sus gastos personales, ya no como una deducción, pero sí como una rebaja, es decir, a seguir haciendo la proyección de nuestros gastos personales. Y aquí hay algo que es importante, Jorgito, que de qué dependerá este 10 y este 20%, es que si su renta bruta anual es mayor o menor a esta, hablemos, fórmula que ha puesto en esta ley tributaria reformada del 2.13 de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, que es 24.090, que si es más de este límite, usted se toma solo el 10 de rebaja y si es menos el 20. Y ahí es donde usted entiende el formulario, por qué se coloca en el casillero 103 el total de la renta bruta anual entre ingresos exentos y grabados para saber cuánto usted tiene que ponerse como rebaja, el 10 o el 20. Es correcto eso, es correcto. Me gustó mucho la simplicidad como usted lo dice, ¿verdad? Lo hace de una forma tan simple, pero la fórmula sí, a veces como digo, bueno, pero claro, ya la experiencia suya como docente lo hace, esa forma lo hace muy simple usted. Me gustó mucho eso, ¿por qué? Porque todo dependerá de mis ingresos proyectados, de esa renta bruta anual. Si esa renta bruta anual no excede los 24.090.30, lo máximo que yo voy a poder acceder como rebaja por el uso de gastos personales será $1,007 aproximadamente.
Pero si mi renta bruta anual supera los $24,000, entonces lo máximo que yo voy a poder acceder como uso por la rebaja de los gastos personales son $503 aproximadamente. Y eso es importante también para que sepa también que el formulario va a venir coherentemente llenado. Aquí viene la otra pregunta que es importante y que se ha generado muchas dudas. ¿Qué pasa con el empleado que gana más de $100,000, menos de $100,000? Que sí teníamos restricciones con la anterior ley para tomarnos los gastos personales. ¿Hoy podemos tomarnos la rebaja? ¿Sí o no? Mire, Cris, eso del límite de por mis ingresos netos, si eran iguales o superiores a $100,000, yo no podía acceder a la deducción por el uso de gastos personales, salvo por enfermedades catastróficas, raras, huérfanos de cárcel, o por concepto de turismo, que eso lo trajo la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pero todo eso encasilla para el ejercicio económico 2021, eso es norma anterior. Lo que hace ahora la norma actual es que eliminó primero el inciso 16. El artículo 34 del reglamento, donde sí le ponía esos límites mayor o igual a los $100,000, fue totalmente reformado. Le hizo un total refresh, dio un giro de 360 grados al artículo 34, es decir, borra y va de nuevo. Se eliminó todo el artículo 34 y se sustituyó un nuevo artículo 34, donde allí sí ya no le hablan nada sobre esos ingresos netos que sean iguales, superiores o inferiores a $100,000, ya no tiene ningún efecto por el uso de sus gastos personales. Es decir, actualmente con la norma actualizada para el ejercicio económico 2022, no existe un límite o un techo en la proyección de sus gastos personales. Usted ya es libre de utilizar sus gastos personales, pero eso sí, tenga los comprobantes de ventas respectivos, porque le va a tocar hacer el anexo de gastos personales en el siguiente ejercicio económico, que por lo general es en febrero. Así es, y ahí tenemos algo que es muy interesante, que viene con la siguiente aclaración, de que el artículo 34 reformado por el decreto 304 ya no habla de límites internos, y aquí cada uno de nosotros podremos tener en cualquier monto que usted lógicamente va a tener esta relación importantísima, soportado sus gastos personales que le permitan soportar la rebaja que le haya usted obtenido del 10 o del 20%. Entonces, como le dice el artículo 34, por cualquier monto que usted tenga, que esté dentro, obviamente, del total de gastos que necesite para soportar su rebaja del 10 o del 20%, que es interesante también saber este tema, que ahora ya no es ese límite que hasta el 2021 teníamos para soportar el tema de los gastos personales por el uso, que en este caso por la rebaja. Muy bien, Jorge. Seguimos en nuestro programa de tributación de hoy. ¡Qué maravilla! Otra de las preguntas importantes, mi Jorge, y que definitivamente se va generando en este tema de los gastos personales, que usted ya acaba de contestar implícitamente, nuestro querido contador, y que sobre todo mi contador Coca, y que todo el mundo le quiere muchísimo, es de la obligatoriedad. Quien haga uso de los gastos personales, de la rebaja por gastos personales, lo principal es saber que es obligatorio hacer el anexo de gastos personales. Sí, correcto, totalmente cierto. Y eso lo dice la misma norma tributaria, específicamente en el artículo 34, el último párrafo, si el sujeto pasivo, el contribuyente, hace uso de sus gastos personales, le tocará hacer el anexo de gastos personales. Es decir, por favor, los comprobantes electrónicos, guárdelos de forma electrónica. Y sus comprobantes físicos, bueno, guárdelos de forma física, en un sobrecito, en una carpetita. Por lo general, lo que yo sugiero, cómprese un sobrecito, una fundita, no sé, algo. O en un cajón donde usted guarda sus cosas más preciadas, allí guarde esos documentos. Vaya, guarde, de tal forma que ya llega, se terminó el ejercicio económico, usted corra donde ese contador de confianza y que él le ayude, por favor, con ese profesional, le revise, ¿verdad? Porque a veces uno como contribuyente, uno dice, a ver, uno cree que ese gasto es un gasto personal. Digo, bueno, un gasto sí, sin duda alguna, pero tendría que usted cumplir los parámetros del artículo 34 para saber si es un gasto de alimentación o de educación, de salud. De vivienda, de turismo interno, por supuesto. Correcto, local. De turismo interno, sí. Entonces, eso, ¿quién le va a ayudar? Le va a ayudar a usted, querido trabajador,
su contador. Entonces acuda por favor en ese profesional que se capacita también, el Colegio de Contadores Públicos de Protección del Ecuador, porque allí es un colegio que tiene presencia a nivel nacional y ha capacitado a miles y miles de contadores, no solamente de forma presencial, sino también mediante este medio de formato online. Entonces sí, yo sí sugiero a todos esos trabajadores, por favor, haga uso de esos gastos personales porque la ley le asiste, pero para eso hágalo de la forma correcta. Use la proyección de gastos personales del formulario SIRIGP. Usted tiene de plazo todavía hasta el 31 de enero para entregarle a su empleador y ahora sí, vaya reuniendo sus comprobantes de ventas para que en el siguiente ejercicio económico en febrero entregue usted puntualmente a su contador de confianza, a su contador de cabecera para que proceda al respectivo, ¿verdad?, ingreso de las facturas y los comprobantes de ventas. Y aquí hay algo también importante, ¿no? Porque una de las preguntas que nos decían es, ¿puede venir el formulario con hasta qué valor de gastos personales? Máximo hasta 7 veces la canasta básica del año anterior. Puede venir por menos, claro. Si viene por menos, la rebaja será por menos, pero máximo podría venir hasta la canasta básica del año anterior. Y aquí viene algo interesante, Jorge. El patrono, de acuerdo al artículo 104, tenemos que hacer con la canasta básica del año anterior, pero el trabajador tiene que liquidar con la canasta básica del año de que se declaran los ingresos. Son 2 artículos diferentes. El patrono lo dice el artículo 104 y para el trabajador, para el momento de la liquidación, lo dice el artículo 10, el siguiente enumerado, y el artículo 34, y por eso podría haber diferencia, y que también le dice que tendría que hacerse si no existiera una reliquidación y presentarse la respectiva declaración. Entonces, son cosas que uno tiene que estar pendiente, Jorge. ¿Sí o no, mi querido Jorge? Correcto, sí. Incluso, aunque no debería, pero está ahí, digo, chévere, si está mejor. En el mismo formulario SIRIGP, en la parte de abajo hay unos párrafos interesantes. Un párrafo, en rojo. En rojo todavía, un párrafo para el empleador y hay otro párrafo para el trabajador, y le dice así al es. empleador textualmente, dice, usted tome la canasta familiar básica del ejercicio fiscal anterior, y a usted, trabajador, tome la canasta familiar básica del ejercicio fiscal actual correspondiente de sus ingresos. Entonces al trabajador que le va a tocar, en la mayoría de los casos, ciertos casos, que reliquidar su impuesto a la renta. Por eso es importante que usted acuda a donde un profesional entendido de la materia, donde el contador está capacitado para ayudarle específicamente a determinar la cuantificación correcta de su impuesto a la renta. Correcto. Y de esta manera, lo que nosotros estamos tratando el día de hoy es, en esta noche, de que está a tiempo, estamos en el mes todavía de enero, de que presente adecuadamente, porque lo que se busca es esto, de que su patrono haga una correcta proyección de sus ingresos, una correcta proyección de su impuesto a la renta, que se calcule correctamente hoy esta rebaja por uso de gastos personales, que se haga una retención adecuada del impuesto a la renta que tendrá que ser generado para los próximos 12 meses y que se cumpla la normativa pues, que hoy tenemos de los gastos personales por uso de estos gastos personales para esta rebaja, que sí, es un cambio importante. Jorge, tenemos otros temas también interesantes. Tenemos contribuciones temporales, tenemos adicionalmente el tema de este régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, como es el tema del RIMPE. Pero bueno, comencemos con el tema del RIMPE y negocios populares. Poco a poco se sigue aterrizando en este tema de este régimen que de lo primero que nos ha costado es entender que no es un régimen de catastro. Qué difícil entender esto. ¿Por qué? Porque veníamos con esta visión de que es un régimen de catastro, que tenemos que estar en el catastro, que nos deben, en cierta manera, esperar que nos notifique, porque no existe una notificación, que estemos en el catastro y que estemos incluidos y que la inclusión y que la exclusión, porque tenemos todavía como muy parametrizado lo que pasó con las microempresas. Pero aquí viene la primera parte que yo creo que es importante que estemos todos claros. ¿Quién debe cumplir la condición? Ahí es la parte que yo creo que hay que reforzar mucho en esta noche. ¿De quién es la obligatoriedad de cumplir con el régimen? Mira, Cris, sin duda alguna es del contribuyente, es decir, el sujeto pasivo.
porque hay una resolución NAC 60, una disposición general, la tercera, donde dice que es el mismo contribuyente quien tiene que verificar el cumplimiento de esos requisitos previstos en la normativa aplicable para su inclusión en el RIMPE. Es decir, y como un parámetro meramente informativo podrá revisar el listado, que no es catastro, un listado referencial. Y yo le preguntaba, ¿el listado hasta cuándo será catastro? Y la respuesta es nunca. El listado, sí, aunque la norma le dice hasta abril, en el reglamento le dice hasta abril, pero es un listado que, bueno, se seguirá alimentando la base de datos porque conforme los contribuyentes sigan haciendo su declaración de impuesto a la renta, entonces el fisco ya tendrá el parámetro mucho más amplio, mucho más fino, como para de forma referencial, incluirlo o no en ese listado como RIMPE, negocio popular o como emprendedor. Pero aún así el listado seguirá siendo listado toda la vida, y lo que le va a usted vincular dentro de este régimen simplificado para emprendedores o negocios populares son dos variables: el cumplimiento de la variable ingreso, si usted tiene ingresos hasta $300,000, y la actividad, revisando el artículo 97.4 de la ley. Si sus actividades no están dentro de esas actividades excluyentes, entonces usted es RIMPE puro y tendrá que revisar si entra como emprendedor o como negocio popular. No va a necesitar usted un comunicado formal de parte de la administración tributaria o una resolución o un catastro. O no, el régimen, como le mencionaba la ley orgánica de desarrollo económico, en sus disposiciones generales dice, es un régimen automático. Si usted ya sabe que cumple con estas dos variables, con estos dos requisitos, con el ingreso y la actividad, automáticamente usted ya es RIMPE. Y eso es importante. Este es un régimen de cumplimiento automático. La condición de cumplimiento es suya. No espere un catastro, no va a haber un catastro. Usted simplemente debe cumplir. Y eso es a través prácticamente de una responsabilidad como contribuyentes, y la forma como se va a enterar todo el mundo de que usted es un RIMPE es a través de la facturación, de sus comprobantes de venta, porque es la forma como la gente va a saber que usted es un RIMPE, a través de sus operaciones comerciales, porque el negocio popular emitirá notas de venta y los emprendedores las facturas. Y ahí viene la siguiente parte, que esto también está ahorita generándose diversidad de criterios, pero hay algo muy interesante, mi cortito, que tú dijiste. Yo creo que la mejor forma es ir a la ley, a la fuente, a la ley, al reglamento, a la forma como se tiene que aplicar. El tema del emprendedor, sencillo, ¿no? Porque está en la factura es el documento que todos vemos, que todos lo sabemos, que está desglosado un impuesto, lo recibimos, sabemos si tenemos que hacer o no las retenciones, si son agentes de retención, no pasa nada con el emprendedor. El problema se da en las notas de venta, ¿no? Porque en las notas de venta, ahora, cuando en el negocio popular me dicen que si una persona, un adquiriente, debe tomarse un crédito fiscal, debe hacer una liquidación de compras y servicios. Se comienza a generar el ¿cómo lo hago? ¿Le debo pedir o no la nota de venta? Me dicen que no le pida la nota de venta, y comienzan a surgir las dudas. ¿Sobre qué valor? ¿Qué valor es? El valor de la operación que me venía haciendo este proveedor, que a lo mejor era un proveedor permanente antes para mí, el valor antes o después del IVA, y comienzan a surgir algunas, no sé si lecturas de la norma, interpretaciones de la norma, pero aunque no parezca, comienzan a generarse dudas. Y ahí es donde pueden darse estos pequeños, diríamos, cuellitos de botella y las interpretaciones que puedan darse. ¿Qué dices, Jorge, al respecto? Lo que hay que tener claro, clarísimo, que la nota de venta es un comprobante de venta válido. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Para que entonces allí, ya la nota de venta para mí como empresa que me quiere imputar el costo y el gasto, ya me sustenta ese costo o gasto para mi declaración de impuesto a la renta. Y sí, tener transacciones con proveedores que son negocios populares es totalmente correcto y válido y legal. Seguir teniendo esas transacciones con negocios populares, porque el comprobante de venta que esté emitiendo un negocio popular es un comprobante de venta válido, que no es factura, sí, pero sigue siendo un comprobante de venta 100% válido en todo el territorio nacional aquí en Ecuador, que son las notas de venta,
que ahora son notas de venta emitidas exclusivamente por los negocios populares. La naturaleza, Cris, de la nota de venta son dos detallitos. Primero, que la nota de venta ya te sustenta costo o gasto para su declaración de impuesto a la venta, siempre y cuando se describa al adquiriente y se detalle el bien o el servicio transferido. Primer punto. Segundo punto, la naturaleza de la nota de venta, el artículo 224 del reglamento que fue reformado por el decreto ejecutivo 304, le dice que la naturaleza de la nota de venta es que no generarán crédito tributario IVA. Esa es la naturaleza de una nota de venta. Sustenta costo, gasto de declaración de impuesto a la venta y no da derecho al crédito tributario IVA. Pero ahora, si usted como empresa, aparte de tener ese derecho del costo, gasto de la declaración de impuesto a la renta, quiere también tener el derecho a ese crédito tributario IVA, bueno, la ley le asiste. Pero eso ya sería cambiarle la naturaleza a algo que no fue su objetivo. Sería cambiarle la naturaleza a la nota de venta. Por eso es importante creer que cuando usted como empresa quiere tener ese derecho al crédito tributario IVA, tiene que tener en cuenta que la ley le asiste. Es posible, pero va a cambiar la naturaleza a algo que en realidad no lo es. Entonces, por eso es importante que si usted empresa se quiere imputar, entonces el crédito tributario va a hacer la liquidación, ya no le solicite a ese proveedor, a ese negocio popular la nota de venta, porque si no va a haber un doble registro. Y eso es lo que no queremos, cargarle un doble registro a nuestro proveedor, porque quizá a la larga lo vamos a perjudicar con ingresos que no son reales y puede ser excluido de como negocio popular porque tiene un límite de hasta $20,000. Entonces no queremos que... Hay una pregunta, Jorgito, y que nos hacían los contribuyentes. Yo emito la liquidación de compras y servicios y le entrego una copia de la liquidación. Sí, correcto, sí, como cualquier liquidación de compras. Lo importante es que usted en esa liquidación, por lo general, la regla general, hacemos liquidaciones de compra a personas que no, personas rústicas, ¿verdad? O extranjeros, personas no residentes aquí en el país, ¿verdad? Pero ya vamos a empezar a manejar uno de los casos más interesantes de liquidaciones de compra, que es con RUC a las notas de venta. Más bien no a las notas de venta, mejor liquidaciones de compra a proveedores que son negocios populares, para que se entienda mejor, porque si decimos liquidaciones de compra a la nota de venta, como que ya nuestra cabeza comienza a decir, primero dame la nota de venta y ahí te hago la liquidación de compra, cosa que eso no hay que hacer. Sí, correcto, así es. Ya, entonces yo le vamos a decir, bueno, pongamos para que sea muy didáctico esto, porque nos queda muy poquito tiempo, llega un proveedor RIMPE a mi empresa y le digo, usted es un proveedor RIMPE, negocio popular, no me emite la nota de venta, yo le voy a hacer la liquidación de compras y servicios, deme sus datos y automáticamente comienzo a hacer la liquidación de compras y servicios. Sí. ¿Cuánto vale el bien? En ese momento, ¿qué datos le pido para llenar la liquidación? ¿Qué datos me tiene que dar? Correcto. Si eso ya es una transacción civil, de acuerdo a la parte comercial, lo que yo sí tengo que estar de acuerdo con mi proveedor, que es negocio popular, el valor del bien transferido, el valor del servicio prestado, a eso desglosarle el IVA, cargarle el 12% del IVA, le voy a pedir sus datos personales, agregándole el 001, porque tiene que ser con RUC, porque él es negocio popular, tiene RUC. A esa liquidación de compras le voy a agregar el comprobante de retención. Y en el comprobante de retención en renta, no voy a proceder a retener renta porque es un negocio popular. Y en el IVA se procede a la retención del 100% del IVA. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿quién asume ese 100% del IVA? Entonces ya es algo que le digo, ustedes tienen que trazar, ustedes, cliente y proveedor, de ver quién asume ese 100% del IVA. Por lo general, ¿verdad? Los que son negocios populares, ellos ya están pagando una cuotita de $60 que incluye dos impuestos, lo que es la renta y lo que es el IVA. Entonces, si usted empresa quiere tener ese derecho al crédito tributario, porque ya tiene el derecho al costo y al gasto, pero si usted quiere tener ese derecho al crédito tributario, entonces le va a tocar hacer la liquidación, le va a tocar hacer la retención, y en algunos casos yo he conversado con sociedades y dice, no nos hacemos problemas, nosotros asumimos esa retención para nosotros poder tener ese derecho al crédito tributario IVA. Es decir, que del valor que me dice que vale el bien, yo le pongo el IVA. Le pongo el IVA, sí, del valor del bien transferido, servicio prestado, allí desgloso el IVA. En la liquidación de compras y en la retención.
Perfecto. Mi Jorgito, el tiempo se nos ha ido. Tenemos que seguir avanzando en estos programas educativos, porque lo que hace Jorge Ron, lo que hace Cristina Trujillo es educar. Educar, capacitar con mucho cariño, con mucho corazón para todas las personas que nos siguen en este prestigioso medio de comunicación como es Telesucesos y a través de redes sociales. Gracias, Jorge. Gracias por siempre estar atento y presto para colaborar con toda la comunidad contable y no contable del Ecuador y de todo, yo digo, y de todo el país y de incluso de gente que nos mira de otros lados, de otras partes, que no necesariamente es nuestro querido Ecuador. Gracias, Jorge, y nos volvemos a ver la próxima semana en una edición más de Tributación de Hoy. Un abrazo para todos. Cuídense. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.